bueno, yo entro a la carrera, avanzo, en torno a José Luis Romero se crea un seminario de historia de las mentalidades, donde aparte de él reina un profesor de literatura inglesa, que era el segundo de Borges en ese momento, que se llamaba Jaime Res, no sé si vive todavía, y además en la gente más joven estaba Ernesto Laclau, Ana María Pairó y yo. Entonces formábamos un grupo de 6-7 personas que nos reuníamos para leer y discutir cuestiones sobre historia de mentalidades, que creo que me marcó mucho, ¿no? En ese momento no tenía idea, pero historia de mentalidades sale fundamentalmente del pensamiento de Durkheim mezclado con algunas otras cosas. Pero ahí es donde el concepto de representación social y algunas otras cuestioncitas comienzan a ser parte de mi bagaje cultural, capital académico, lo que fuere, ¿no? Entonces seguimos en la carrera y creo que estábamos cursando el tercer año, creo, no me acuerdo muy bien. Nos tocaba historia de la antropología, introducción a la antropología, que daba muy brillantemente parte, un profesor que se llamaba, porque murió Górmida, de extracción fascista, después nos enteramos, pero realmente muy brillante. Y ahí él era el líder de la posibilidad de crear la carrera de antropología, y entonces a varios de los alumnos que estábamos ahí, fundamentalmente Mirta Ligeti, de las que todavía quedan en la carrera, Carmen Muñoz, que está desde hace muchos años en París como profesora de antropología, o gente que fue desapareciendo como Marina Bocio o Celina Gorbach, que se llamaba, y ahora éramos como unos 10. Bormia, junto con otros, Lafon, otros también más secundarios, plantean la posibilidad de abrir la antropología, y Bormia en general daba aparte de ser un excelente docente, planteaba una antropología cultural, en términos nuestros, ¿no? En ese momento no tenía una adhesión fenomenológica, eso viene mucho después, en la cual los elementos historicistas tenían un papel muy fuerte, tanto que el referente básico de él era, a nivel de teoría general, era Croce, y a nivel de la antropología particular era Ernesto de Martín. Entonces esa historicidad, donde se articulaba la cultura con lo histórico, a nosotros, o a mí, para no generalizar, me sedujo bastante, y esa es una de las razones por la cual nos pareció correcta la propuesta, y dijimos sí, cómo no, y apoyamos, pero sin que la idea ni el desarrollo programático tuviera que ver nada con nosotros. Eso fue básicamente del profesorado, a lo cual nosotros inicialmente acompañamos, porque no teníamos prácticamente ningún tipo de formación al respecto que pudiera digamos, actuar como un elemento de, digamos, de discriminar con mayor posibilidades qué tipo de contenido debía tener, ¿no? En absoluto. Bueno, yo entro a la facultad, entonces hago la carrera, y empiezo a hacer la carrera, y al poco tiempo, como yo era siempre, como toda esta generación, Carmen, Mirta, después entra Maya Rosa, Blas Alberti y otros, en general éramos gente muy estudiosa, es decir, estudiantitos muy aplicados, éramos muy buenos alumnos, y en ese sentido, digamos, al tiempo de estar, Bormida me plantea si yo, bueno, él quería que yo fuera ayudante suyo de investigación y de ayudante docente, todavía cuando era alumno, y entro como ayudante de investigación en un programa que él tenía de estudio de la Patagonia, que era un trabajo con fuentes desde el siglo XVI hasta el siglo XIX,
Y ahí yo trabajo en un equipo donde hay varias compañeras que ya están, que en este momento me estoy acordando desgraciadamente de dos, eran tres. Una es Mabel Bianchi, la otra era, no puedo acordar, el apellido Mariscotti, que ella después se va a Alemania como antropóloga y se radica en Alemania, y otra compañera que en este momento no me estoy acordando el apellido, lamentablemente. Y ahí yo comienzo a trabajar con fuentes, y al mismo tiempo que comienzo a trabajar con fuentes y a ver qué se puede con fuentes, comienzo, después de un tiempo, por supuesto, no sé si fueron 6 meses, un año o menos, o más tal vez, a ver las limitaciones, ¿no? A mí trabajo con fuentes no me parecía como algo de interés, sin embargo seguí trabajando en la medida que era un lugar que yo sentía que aprendía cosas y al mismo tiempo comenzaba a desarrollar mis primeros pininos, por así decirlo, ¿no? En términos antropológicos. Es decir, todo lo que era la parte antropológica funcionaba en el museo. Lo que pasa es que gran parte de las materias también las llevábamos en 1950, o si no en Florida. Bueno, en el proceso de aprendizaje yo diría que hay 2 o 3 cosas que para mí son muy importantes. Yo siempre lo digo, esto que digo ahora, no lo que dije hasta ahora, pero que voy a decir ahora lo he dicho un montón de veces. Una de las cosas más paradójicas de mi vida, yo me voy asumiendo como marxista en el juego, sobre todo a partir de la laica libre y ciertas cuestiones. Yo hasta ese momento me asumiría, digamos, como alguien protoexistencialista. No conocía tampoco demasiado a Sartre como para aunque sí había leído, sobre todo había leído 2 o 3 textos fundamentales de Sartre, y de otros autores, Janson, bueno, otros autores de la época, pero en términos filosóficos, no en términos de una acción política, yo, digamos, empiezo a asumirme como marxista justamente a partir, poco después de la laica libre, digamos, y lo voy asumiendo, pero siempre en una forma, si queremos llamar, tal vez por mi tracción de clase, en la cual yo nunca pude ver al peronismo como enemigo, ¿no? Ni siquiera pude leer nunca a Perón como fascista. Eso entraba en contradicción permanente. Yo soy un gran lector del fascismo. En general, como dice mi mujer, si yo tuviera que dar clase tendría que ser de fascismo. En general, a mí el fascismo, más que el fascismo, el nazismo alemán, para mí es un parteaguas como antropólogo, aunque esto llegó mucho después, porque creo que es el único sistema, más allá de que sea la hijoputez llevada a sus últimas consecuencias, de algo que a mí como antropólogo siempre me impresionó, y es el tratar de convertir una ideología en cultura, y eso nunca lo he visto, y eso es lo que quiso hacer el nazismo, convertir la ideología en cultura, pero no solamente en cultura en términos de superestructura, como diría el viejo marxista, el marxismo, sino en términos de una práctica social, es decir, que lo que es el nazismo se convierta en la cultura normalizada de la población. Y a mí eso, cuando tomé noción de eso, me impresionó mucho. Creo que algo de esto lo digo en el libro mío, La parte negra de la cultura, ¿no? Y por eso los antropólogos tuvieron tanto papel en el caso del nazismo. Pero lo que quería decir es que, y que tiene que ver con esto indudablemente, es la paradoja de que yo, como marxista, cosa que sabía perfectamente Bormia, comienzo a incluir a Gramsci, autor que ya conocía de nombre, pero que no tiene la más puta idea porque no había leído nada, a través justamente de Ernesto de Martino, que es una biografía que nos da Bormia. Un fascista nos da la biografía de un marxista. Este tipo de cosas a mí, no digo que me pasaron frecuentemente en la vida, pero me condujeron a tratar de cuestionar muy fuerte, desde que tengo noción, lo que yo llamo las polarizaciones, ¿no? Que lo he señalado permanentemente. Es decir, cuando uno juega a las polarizaciones, que es lo que es dominante, va perdiendo noción de la complejidad de la realidad porque la simplifica y desde ese punto de vista la hace manejable, pero la hace manejable no entendiéndola.
Bueno, todo este tipo de cuestiones yo las voy aprendiendo junto con algo que dije en la conferencia de ayer. Es decir, es en los 60 donde de alguna manera yo voy creando varias de los conceptos y categorías con los cuales me acompañaron hasta la actualidad, con modificación, por supuesto, con altos y bajas. Es decir, cuando yo me di cuenta, no solamente a través del marxismo, no solamente a través de Gramsci, de Martino, sino de Weber, de que, y no por lo de la jaula de hierro de Weber, sino por gran parte de la obra de Weber, pero a través también de toda una serie de autores que escriben, novelistas me refiero concretamente, de que la joda de mi vida es que yo peleo contra el sistema, pero en mi vida cotidiana lo estoy reproduciendo. Y ese descubrimiento para mí fue traumático. Traumático en el sentido de, pero traumático en el sentido, es decir, con consecuencias positivas, ¿no? Que creo uno de los elementos que yo traté de llevar luego a la metodología, es decir, a mi propia metodología de trabajo. Asumir que la realidad es compleja y tratar de ver la complejidad hasta lo mayor que se pueda, y sobre todo las contradicciones y las ambivalencias, y luego tratar de encontrar un espacio chiquitito donde eso se resuma, es decir, no manejarlo en el nivel macro, sino en un nivel micro, o por lo menos una articulación macro-micro. Yo todo esto lo empiezo a desarrollar y a pensar justamente en los años 60, a través de, no de escritura, escribía para mí fundamentalmente yo en aquel momento, y sobre todo en mis cursos, ¿no? Que reconozco que debieran haber sido al principio una especie de sufrimiento brutal para los compañeros, cuando yo sobre todo era jefe de trabajos prácticos y debía dar unos rollos así espantosos, porque debía estar aprendiendo yo al mismo tiempo de transmitiendo, y eso es lo peor que puede ocurrir, porque le creas una complejidad al otro, aunque vos vas aprendiendo de la complejidad con que estás enunciando.